Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo 25 de enero. Ya estamos en esta tercera semana iniciando del tiempo ordinario. La palabra del Señor la tomamos a través del profeta Isaías, capítulo 8, 23b al 9 y luego el capítulo 9 hasta el versículo 3. En otros tiempos el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro el Señor llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo, hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Queridos amigos, esta primera lectura del profeta Isaías nos llena de alegría y entusiasmo. Lleva, en primer lugar, mira y nos dice la historia. Siempre el Señor ha vencido al mal. No hay mal que dure 100 años. Ya Eñande lleva así en forma general. Bueno, quiere decir, queridos amigos, que el hombre siempre se puede renovar. Pero, y Catujamuaya la ñañe renovaba, ella pone, añañe convertiana. El shub quiere decir dar la vuelta, volver hacia nuestro origen. Moui bañandella yuina, es decir, volver hacia lo genesíaco, se dice. Upea dice Génesis, así como Dios nos ha creado, volver hacia esa alma pura y deseosa de guardar y vivir los mandamientos del Señor. Y entonces, por eso nos dice, en otro tiempo el Señor humilló, ¿verdad?, todo lo que es negativo a Zabulón, al país de Neftalí. Allí donde estaban las tinieblas, brilló, dice, la gran luz, queridos amigos. Estamos en este tiempo ordinario. La palabra del Señor, la que recordamos hoy y que es el elemento esencial y fundamental para que nosotros podamos hacer un camino. Palabra de Dios que nos anima a caminar y a ser iluminados. Una gran luz brilló en el corazón del hombre. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Upeaya lleva peñan de Yarabiga tu Hanway ya lleva, yande muesaca. Esa cara lleva peñan de apitu uitewe, peñan de recoe. A ver peñan de ya chata ya pota peñan de la peñan de ñecoteva. Y de esta manera, engrandeciste a tu pueblo, hiciste grande su alegría. Ñamunga cuata lleva nuestra nación. Ñamunga cuata lleva todo lo que encontramos aquí frente a nosotros, queridos hermanos. Y por eso se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Así tenemos que repartir ese botín, que es tu misma palabra, el botín, que es tu misma enseñanza y esa pedagogía, queridos amigos, que nos enseña a nosotros, la pedagogía de Dios, a salir de nuestras oscuridades y a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.